Instituto de Estudio Superior de Ingeniería Educativa, licenciatura del Desarrollo del Arte, materia Historia y Cultura 2, catedrático licenciado Luis Carlos Pedraza, tema Arte Romántico y Arte Renacentista, alumno Jesús Enrique. Después de leer varias investigaciones que hice el tema, cuenta que después de un periodo racional, serénico y clásico, viene la desbandada pasional, una tormenta después de la calma. Surge el romanticismo en Alemania e Inglaterra, a mitad del siglo XIX, como una reacción irrelacional y pasional del mundo. Es contrario a la libertad individual y la importancia de la época y ser original. El artista es un genio o también es un dios y no tiene miedo a imitar o a realizar trabajos. Su valiosa rebeldía hace que surja esta gran época y por ello permite que tenga, en donde habla de la música, literatura, tanto como la escultura, pierde originalidad y se evoluciona al pasado para que la pintura sea lo más destacado en donde surgen grandes artistas que dan fe y testimonio. La primera característica fundamental de la arquitectura romántica es el historicismo, es decir, imita el pasado, así rama del romanticismo. Se enfoca en la Edad Media y lo barroco, se pone de moda los castillos, ayuntamientos, casas e iglesias, son medievales, es decir, y así lo neorromántico, en el cual destaca lo donde no habían superado tales como los edificios universitarios y templos. Un ejemplo es el edificio Westminster, cual fue destruido por un incendio y después fue reconstruido con la misma idea gótica, que fue con lo que se instituyó los ingleses. Y la segunda característica fue el arte romántico, que es el eclecticismo, es decir, la cual es la mezcla de estilos y combinaciones de forma de construcción. Lo neobarroco se realiza y ejemplos grandes son teatros. Otro ejemplo es el castillo de Notre Dame, construido en Alemania, el cual en esa época ya no existían castillos, pero se implementaron. La escultura romántica se caracterizó por creatividad, movimiento, hedonismo y sensualidad, inspirado en lo barroco y lo rococó, en el mayor complejidad y cuidado de detalles, de texturas. Son los temas trágicos y medievales que se buscan, lo gótico, los rasgos humanos junto con ideas de la naturaleza, que se llamaron animaliers, que realizaban representación de animales. La pintura es la pintura donde renace la esencia de la pintura desde 1770 a 1870, prácticamente años. Se caracterizó por dos estilos, el cual se llamaba prerromanticismo, nace después del prerrococó, paralelo al neoclasicismo, y el romanticismo en su etapa plena, el postromanticismo, donde el romanticismo entra en una decadencia. En la pintura existen varios temas místicos, religiosos, de clímax, donde se trató de reflejar la característica plena del ser humano, sin tener ni un morbo sobre ello, que buscaba los colores fuertes que resaltaran sobre la parte de rasgos oscuras. Se mostraba en pleno, sin tanto fuerza de tener la pintura, se mostraba real. Y debido a sus composiciones reales, tenía mucho surrealismo, lo que se quería ver. Francisco de Goya fue el mejor representante del romanticismo, por su surrealismo que pintaba y definía todo lo que tenía. Principalmente la pintura Saturno devorando a su hijo, o Cronos devorando a su hijo, y donde él mostraba realmente que era la parte fundamental y que lo surrealista que tenía. Uno de los pintores que más destacaron en Francia fue Géricault. A sus 30 años, reactivos y rebeldes, el cual se alzó, el cual abarcó toda Europa, le interesó mucho a pacientes psiquiátricos y enfermos,
Una de las obras más importantes de él es la balsa del náufrago, la cual manifestó todo lo que pasó en la balsa. En esta balsa hubo gente que cuando estuvieron en ese momento de mal se convirtieron en canibalistas. Jericó fue a investigar la balsa, cómo fue, pintó todo lo que podía pintar ahí. Inclusive fue a ver los fallecidos para ver cómo fueron mutilados, cómo fueron comidos, para poder expresarlo realmente cómo estaban. Era fuerte lo que origen emblemático romanticista. Yo alzo o parte a la fría, dando impresionismo de sus colores, de la mezcla de fantasía y lo macabro erótico que podía poder pintar, sus ideales y todo lo que tenía. La principal obra de él fue el himno guiado La Libertad, guiado por el pueblo, donde expresa realmente con colores qué buscaba el pueblo en ese momento, cuál era la evolución que pasaba el pueblo y por qué lo buscaba así. El siguiente fue Caspar de Guillier. Fue un artista prerromántico quien introdujo el romanticismo a Alemania y sus paisajes ilustrados principalmente con nieblas. La naturaleza lo pintaba con nieblas. La pintura más fuerte o más emblemática de él fue el mar sobre las nubes, en donde realmente esconde el horizonte hacia el fondo y resalta realmente las nubes, pero no hace que el horizonte del sol sobresalga el sol, sino que queda oculto bajo esas nubes. Fue lo que lo dio muy realce a su pintura. William Lander fue el mejor paisajista conocido. Fue uno de los pintores más conocidos como pintor de la luz, ya que él dibujaba todo en luz. Fue muy criticado por esa cuestión de que quería dibujar mucho a la luz y sobresalir y tener sobrealzado ese detalle. Tanto que su afán de poder lograr obtener la luz, cuando el parlamento irlandés estaba quemando, él fue corriendo con su caballete y su lienzo para poder pintar y tener a primera mano y no contado lo que él quería hacer. El romanticismo fue una época muy hermosa, a pesar de que tuvo muchos pintores con muchos problemas, digamos, mentales y enfermos, y tal vez mostraba algo que no quería, lo que no quería el público ver. Creo que la parte fundamental del romanticismo fue mostrar al ser humano tal y como es, sin esconderse, sin nada por sin tapuches, sin nada. Y fue lo mejor que hizo el realce el romanticismo. Creo que tiene sus cosas fundamentales, por ejemplo, también los edificios góticos, que tenía algo hermoso que mostrar, algo que precioso que decir. Entonces, hasta el momento, todavía seguimos viendo las cosas góticas. Tanto que el jorobado de Notre Dame es emblemático a la cultura o a la escultura gótica. El Renacimiento es el periodo entre la Edad Media y la moderna, entre el siglo XV, Europa Occidental, donde se vive el renacer cultural y material. La cultura griega y los romanos, el desarrollo de la ciencia y el arte y la inspiración en Europa. El epicentro fue en Italia, pero especialmente en Florencia, el cual tuvo el mayor auge. Los historiadores borraron un poco de lo que era el Renacimiento, ya que hay una época vacía que no existe, el siglo V y el siglo XV, el cual no le dan la realce de lo que tuvo esta cultura. Se puede decir que la historia fundamental empieza en la época de la caída de Constantinopla de 1453 y el desplazamiento de sabios a Italia, el descubrimiento, la consolidación de los estados europeos, el surgimiento financiero de Italia y también la reforma de división entre la Iglesia y el Parlamento, el cual dio auge muy fuerte a esto, y comienzan las revelaciones científicas y desplazamiento del centro de la Tierra hacia el Sol. En esta época se desplaza más la creencia de Dios, se vuelve algo más
característico hacer algo más fuerte. La característica de ser lo más humano posible y tomar consideraciones en ese sentido. Existieron dos corrientes, el Quattrocento, correspondiente al siglo XV, llamado Renacimiento, el Quijocentro llamado Renacimiento pleno, disciplina que destacó la pintura, la escultura y la arquitectura. La pintura desplaza a lo gótico y a lo religioso, aunque también se toma parte de lo religioso, como la crucifixión y la Virgen con el niño en el brazo. Quijocentro resalta la pintura de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Dionisio y Greco en España, como la Gioconda y la Última Cena, el nacimiento de Venus y la primavera, y el entierro de Ordaz de Greco. La escultura resalta los desnudos, la forma facial de las personas, pero principal el mármol, o sea, la piedra desplaza la madera, y existen muchos paisajismos, o sea, que ponen caballos en los lugares para donde se va como paisajes. De Miguel Ángel resaltan tres obras, como la de Moisés, David y Piedad. En arquitectura se hacen edificios más simples y más urbanos, sin tanto gótico, y dejar que empiecen a surgir las columnas como Filippo Brunelleschi, Leonardo Battista, Leonardo Brome, Miguel Ángel. Este tipo de escultura se extendió por toda Europa, tal como la Basílica de San Pedro, Nazario en Roma, de San Basilio en Moscú, Dura Sandro Botticelli, la primavera, nacimiento de Venus, Leonardo da Vinci, la Última Cena, la Gioconda, el Ángel Donatoni, fresco de la capilla de la Sixtina, Rafael Sanzio, la escultura de Atenas, Persón, Toretto, la Última Cena, Jerónimo Bach, Jardín de Delicios, Gromel, la Torre de Babel, Greco, el entierro del Conde de Ordaz, escultura Lorenzo Oliver, Puerta del Paraíso, la escultura Encuesta en Doctorio, Amela, Ángela Piedad y el David, Benvenuto, Perseo de la cabeza de Medusa, arquitectura León Battista Alberti, la Basílica de Santa María, Bella Remato, Rafael Sanzio, la Basílica de San Pedro en Roma, y Gillo Vermette con Leonardo da Vinci. Aquí surgen grandes obras que en la actualidad tenemos como emblemático para nuestra historia y que son gran auge y que realmente nos marcaron como historia y como fundamento en nuestra vida. Profe, muchas gracias por este trabajo, me costó mucha labor, gracias.